Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Estamos un poquito atrasados, así que vamos a empezar la clase, por favor. Bueno, Luisa, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero. Bien. Bien, bien, qué bueno, me alegra. Bien, voy a compartir. Ahora sí, vamos al capítulo. ¿Dónde nos quedamos? Pongamos un poquito en contexto la clase, por favor. ¿Qué estábamos viendo? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos quedamos? Ingeniero, en tipos de elementos, atención. No creo. A ver, alguien, por favor, que me ayude. ¿Dónde nos quedamos con ustedes? ¿No hemos visto esto? ¿No hemos hecho bien? No vimos porque usted tuvo que salir a una reunión. Y les pasé el video, así fue, ¿no? Sí subió la clase, ingeniero. ¿Mandé? Sí subió clase. Usted subió la clase del grupo anterior. Ah, ya, ok. Entonces, ya, perfecto. Entonces vamos a ver elementos de atención, ¿no? Deben de haber visto ustedes y analizado todo esto. Que los miembros de atención, cuando un miembro de acero de atención o está sometido a atención, se producen o se generan dos estados límites, ¿no? El estado límite de fluencia, que lo tengo aquí, déjenme señalarlo. Entonces, estos se llaman estados límites, ¿no es cierto? Estados límites. ¿Cuáles son los estados límites de miembros de atención? Fluencia. ¿En dónde se da la fluencia? En el área gruesa, ¿no? ¿En dónde se da la fractura, que es el otro estado límite? En el área de la conexión, en el área efectiva. ¿Dónde es eso? Bueno, si yo hago un corte aquí, estaría haciendo un corte fuera de la conexión, ¿sí? Aquí es área gruesa. Si yo hago un corte en la conexión, es en el orificio, ¿no? Ahí se dice que el corte está en la conexión, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se obtiene el área efectiva, ¿de acuerdo? Entonces esto lo relacionamos con área gruesa y esto lo relacionamos con área efectiva. ¿Sí estamos claros hasta allí? Bien. La resistencia nominal, ¿sí? Para esos dos estados límites son las que están anotadas aquí. Tensión nominal, perdón, es igual para fluencia a Fy por el área gruesa. Ya ustedes tienen el concepto de qué es el área gruesa. Y para fractura, la tensión nominal es igual al Fu por el área efectiva. ¿Cuál de los dos valores se escoge? Siempre el menor. Recuerden que como filosofía de diseño, cuando son resistencias de un universo de resistencia o de varios valores de resistencia, se escoge el menor. ¿Ok? Por lo tanto, asimismo, si son las áreas, la área menor, ¿no? Porque las áreas intervienen en las resistencias. Bien, vamos a ver un poquito el área efectiva. ¿De dónde sale el área efectiva? El área efectiva sale de esta ecuación 2.3, que es un factor o un coeficiente de reducción o factor de eficiencia U por el área neta. ¿Y qué es el área neta? Es la que vamos a analizar inmediatamente, ¿no? ¿Cómo sacamos las áreas netas? ¿De acuerdo? Si estamos claros entonces hasta aquí, las ecuaciones que nos permiten obtener resistencia. Y ahora vamos a ver la naturaleza del área neta, ¿no? Teniendo el área neta, ya se puede calcular el área efectiva solamente utilizando este factor U que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien, área neta efectiva. Tenemos varios casos. El primero es cuando los agujeros están alineados en una sola línea, ¿no? En una sola línea. Pueden ser horizontal o vertical. Es importante conocer, cuando estamos hablando de agujeros, es importante conocer que el tamaño del agujero. El tamaño del agujero tiene que ser a cada lado del perno, a cada lado, hay que aumentarle o punzonarle o taladrarle, como usted lo quiera llamar, otros le llaman troquelar, ¿no? Es punzonar. Un 16avo de pulgada.
Entonces usted tiene aquí un 16avo de pulgada y acá de este lado tiene otro un 16avo de pulgada. El total será un octavo, ¿no? Por eso dice que el valor de C, que es la holgura, ¿cuánto vale? Un octavo de pulgada. ¿De acuerdo? Cuando, vuelvo a repetir, cuando se taladra para poner un perno, el diámetro del orificio tiene que ser el diámetro del perno más esta holgura. ¿Cuánto es la holgura? Un octavo. Y la estamos denominando con la letra C minúscula. ¿Sí estamos claros hasta aquí, jóvenes? Bien, pregunto, con lo que acabo de decir, este corte AA, ¿en dónde lo estoy haciendo? ¿En qué parte? ¿En qué parte estoy haciendo el corte? Donde está el agujero, o sea, La conexión. En la conexión, eso, en la conexión, tenés acá, en la conexión. Y si hago un corte aquí, ¿en dónde estoy haciendo ese corte? Fuera de la Fuera de la conexión. conexión. Fuera de la conexión, perfecto, perfecto, fuera de la conexión, ¿de acuerdo? Eso para hablar con propiedad, ¿no? Para hablar con propiedad, muy bien. Siendo así, el WG es el ancho de la placa, ¿no? Ancho de la placa. Y T es el espesor. Este de aquí es T, el espesor. T. ¿Ok? Entonces, el ancho neto de la placa, el ancho neto que sería esto, más esto, ¿sí? ¿Equivale a qué cosa? Y este valor ya sabemos que vale. ¿Cuánto vale este valor de aquí? Este valor de aquí corresponde al diámetro del perno D más la holgura que es C. ¿Ok? Entonces, el ancho neto de la placa sería este valor total menos este valor de aquí, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con estas dos figuritas de acá? Tienen pernos alineados, que son horizontal o vertical, como querramos llamarle. Si la fuerza está en esta dirección, la fuerza T, o la fuerza T, vamos a decirle, ¿sí? Las secciones que se hagan tienen que ser perpendiculares a la fuerza. Por eso es que usted ve aquí, y aquí se ve un corte que está pasando aquí. ¿Por dónde está pasando? Por la conexión. Aquí también está pasando por la conexión, ¿de acuerdo? Cuando tengo este gráfico primero, ¿cuántos pernos tengo que restarle para el área neta? 1. Cuando tengo este gráfico de acá, ¿cuántos pernos tengo que restarle para el área neta? 2. 2. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo? ¿Qué pasa si yo cambio la condición y digo que la fuerza ahora ya no está horizontal, sino que está vertical? En ambos casos. Pregunto, en la primera figura, ¿cuántos pernos tengo que restar? 3. En la segunda figura, ¿cuántos pernos tengo que restar? 3. ¿Mande? 6. 3. ¿3 o 6? 3 y 3. 3, ¿no es cierto? 3 aquí y 3 acá. Pregunto, ¿está claro, jóvenes, eso? ¿Sí está claro? Sí, Perfecto, me alegra mucho. Vamos, sigamos. Vamos a ver pernos alternados. Pernos alternados. Ah, no, perdón, me faltó ver la ecuación. Qué barbaridad, es que estoy un poco apurado. A ver. La ecuación para calcular el área neta sería igual. ¿Sería igual a qué cosa? A ver, área neta. Al ancho total, que es WG, ¿no es cierto? Menos número de pernos. Puede ser 1, 2, 3, 4, los que sean. Número de pernos que multiplican al ancho del orificio. ¿Cuánto es el ancho del orificio? El diámetro de perno más la holgura. ¿De acuerdo? Entonces, número de pernos que multiplica a D más C. Todo eso por chete y lo multiplicamos por el espesor. Ahí obtenemos el área neta, ¿no? O lo que es lo mismo, este corchete es ancho efectivo, perdón, ancho neto. Y el área sería el ancho neto por el espesor, ¿no? Ahora sí, esa es la ecuación. Vámonos a pernos alternados o alineados, perdón, alternados en zigzag o tres bolillos, que se les suele decir también, ¿no? ¿Sí? Esto es
así, así, así. Por eso se llaman en zigzag alternado o tres bolitas. Muy bien. Cuando tenemos esta distribución de pernos en una conexión, bueno, tenemos nosotros que auscultar cuál sería el plano potencial de falla, porque van a ser algunos. Voy a ponerlo. ¿Cuál sería el primer plano potencial de falla? Este de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el otro? Este de aquí. Todos estos rojos son los mismos, ¿no es verdad? Son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque todos tienen un solo perno. Bien, vamos a ver otro plano potencial de falla. ¿Cuál sería aquí? Así, de ahí se viene para acá y de ahí para acá. ¿Cuántos pernos tiene ahí? 2. ¿Estamos claros? Cualquier otro plano potencial de falla es igual al verde porque corresponde a 2 pernos. A 2 pernos y otra cosa. Y la separación, ojo, la separación horizontal o longitudinal es S. Y la separación vertical es G. ¿Qué es S y qué es G? S es el espaciamiento o paso en la dirección de la carga. ¿Y G qué es? Es el espaciamiento transversal, perpendicular a la carga, ¿no? Que se llama gramil. ¿Ok? Entonces, en una distribución de pernos, en zigzag o alternados, tenemos paso y gramil. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Paso y gramil. Muy bien. Vamos a ocultar cuánto es la ecuación que me permite calcular o el ancho neto o el área neta, cualquiera de los dos, ¿no? Porque son equivalentes. Entonces dice, falla a lo largo de ABE. ABE. Eso es pernos alineados, que ya vimos la ecuación hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ancho neto? El ancho total menos el número de pernos por D más C. Muy bien. Vamos a ver a la falla a lo largo de ABCD. A, B, C y D, que es la línea verde, ¿no? La línea verde. Bien. ¿A qué equivale la ecuación? Aquí la tenemos. Voy a ir señalando. W neto será igual al W total menos el número de pernos por el ancho del orificio más una relación empírica que se la conoce como la relación de Cochrane. ¿Sí? Cochrane. ¿A qué equivale esa relación? A la sumatoria de todos los S al cuadrado dividido para 4G. Entonces, la sumatoria de este cociente, ¿cuál es el cociente? S al cuadrado dividido para 4G. Ya sabemos qué es S y ya sabemos qué es G. Muy bien. Y el área total, el área neta sería pues a ese ancho neto por el espesor. ¿De acuerdo? Eso cuando tenemos alternado. Vamos a hacer el ejemplo rápido que ya lo debieron de haber visto. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la formula nomás con toda tranquilidad, ¿no? Bien. El ejercicio dice lo siguiente: determinar el área neta para la placa de la figura asumiendo diámetros de 1 pulgada de pernos. Los pernos tienen 1 pulgada de diámetro. Bien, aquí está la distribución de la conexión. Se trata de una placa que tiene un espesor de 1/4. Este sería el valor de T. ¿Ok? Este es T. Y aquí está la distribución tanto de los pasos. Este sería S1, este sería S2, ¿no es cierto? Esos son los pasos. Este sería G1, este sería G2, a este le vamos a llamar G3 y a este le vamos a llamar G4. ¿Sí está clarísimo, jóvenes? Entonces aquí tenemos los pernos. Voy a ponerlo aquí con azulito. Estos son los pernos y este también es perno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a delimitar, o más bien a dibujar, los posibles planos potenciales de falla que podrían generarse aquí, ¿no? Generarse. Recuerden que vamos a calcular área, dice, calcular el área neta. Entonces, cuando vamos a calcular el área neta de un universo de áreas que vamos a sacar aquí, porque ya vamos a establecer cuántos planos vamos a establecer aquí, de ese universo de áreas, ¿cuál escogemos? La menor que salga, ¿no? Y ya viendo las ecuaciones, ya podemos advertir cuál van a ser menores, ¿no?
Muy bien. Vamos. Primer plano de falla. La línea azul. ¿De acuerdo? Este plano de falla corresponde a pernos de, ¿cómo es que le hemos llamado a estos pernos? A esta distribución, ¿cómo le hemos llamado? Alineados. Alineado, ¿no? Bien. Si yo paso una por la B, también es alineado, ¿no es cierto? Si paso una por la C, también es alineado. Pregunto, ¿deberíamos de hacer el cálculo de esos tres planos posibles de falla o solamente uno de los tres? Al más crítico. El más crítico. ¿Cuál es el más crítico de una vez, Urbano? A con D. A con D. Perfecto, muy bien, estamos clarísimos. Entonces borramos nomás esto. No lo ponemos porque esto no nos va a servir. Sería inoficioso calcularlo, gastar energías por gusto, ¿no? Bien, vamos más bien a establecer otro plano de falla. ¿Cuál sería otro plano de falla? Voy a ponerlo con verde. Sería así. De ahí vendría acá. Y de ahí vendría acá, ¿no es cierto? Este sería el otro plano de falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería otro plano de falla? Voy a ponerlo con rojo. Podría ser de A a B y a C, ¿no es cierto? Ahí tenemos establecido entonces los tres planos de falla que podrían generarse en esa conexión. No hay más, ¿no? No hay más plano de falla. Porque D, ¿no? Es lo mismo que el que hemos hecho ya, ¿no? ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. Bien, entonces les decía que esos son los posibles planos de falla, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vámonos a ver, déjenme tomarle una captura a esto. Déjenme tomar una captura para ponerlo en la siguiente diapositiva. Ok. Ah, no, ya la tenía acá, perdón. Ya, entonces... Déjenme ver si la tengo acá. No, sí, aquí está. Perfecto. Ya lo tenía del grupo anterior. Bien. Vamos. Vamos a calcular el área neta a lo largo de la falla AD, ¿no? Vamos. AD. Eso es perno alineado. ¿Cuál era la ecuación? Ahí la tenemos, ¿no? Ya conocemos la ecuación, que era el ancho total, que sería 12 pulgadas, menos número de pernos. ¿Cuántos pernos tenemos? 2. Por diámetro del perno más la holgura. Ahí está, ¿no? 1 pulgada más 1/8. Eso lo encerramos entre corchetes y lo multiplicamos por el espesor y obtenemos el área. 243,75 pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el otro plano de falla. ¿Cuál? ABD. ABD. ¿De acuerdo? Esos pernos ya no son alineados, sino que son alternados. Entonces tenemos que utilizar la ecuación correspondiente que vimos hace un rato, donde se suma la relación empírica de Cochrane. Perdón. Muy bien. Entonces el área neta sería igual. 12, que es el ancho total, menos. ¿Cuántos pernos tenemos? 1, 2, 3. Menos 3 pernos, ¿sí? Que multiplica el diámetro del perno más la holgura, más Cochrane. ¿Qué dice Cochrane? Que es la sumatoria
de S al cuadrado dividido para 4G. Entonces vamos, el primer S, ¿cuánto vale? 2 1/8 entre A y B, ¿no? 2 1/8. Eso es 2.125 al cuadrado dividido para 4G. ¿Cuánto es G entre A y B? Quispe, ¿cuánto es G entre A y B? 6, 1 medio. ¿Cuánto? Entre A y B dice. 2, 1 medio. Ya, 2.5, ¿no? Ahí está entonces. 4 por 2.5. Más el siguiente S. ¿Cuánto es S entre B y D? El mismo valor, ¿no? 2 1/8 al cuadrado dividido para 4G. ¿Cuánto es G entre B y D? 4 pulgadas, ¿no? Entonces ahí está el valor. Hacemos la operación, multiplicamos por 1/4 y eso nos da 2.34 pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, vamos a ver entonces la otra falla que es a lo largo de ABC. ABC. También son 3 agujeros alternados o 3 pernos alternados. Vamos, el ancho total es 12, que es el ancho total de la placa, menos 3 pernos, 1, 2, 3, que multiplica el diámetro más la holgura, más la relación de Cochrane. ¿Qué dice Cochrane? Dice que es S al cuadrado entre A y B, S es 2 1/8 al cuadrado, dividido para 4G, que es 4 por 2 y media, que es el primer G. Más S entre B y C, ¿cuánto vale S? Pincay. 1/7/8, creo. 1/7/8, ¿no es cierto? Que es 1,875 al cuadrado dividido para 4G. ¿Cuánto vale G? 4, ¿no es cierto? Hacemos las respectivas operaciones, multiplicamos por el espesor y nos da 232. Entonces ahora tenemos ¿cuántas áreas tenemos? Una área, 2 áreas, 3 áreas. ¿Cuál escogemos? La menor, digamos. La menor. Entonces, ¿cuál es la menor? 232. Entonces, si se trata de un deber, de una lección o de un examen, usted me tiene que poner aquí, no me va a poner todos esos cálculos y me va a poner a adivinar cuál es. Usted me tiene que decir que la respuesta es, ustedes suelen poner esto así, la respuesta es igual a área neta igual a 2.32 pulgadas cuadradas. Esa es la respuesta, ¿no? Aquí abajo está el texto que dice que la menor área gobierna o controla. ¿Por qué? Porque tendrá menos resistencia, o si tiene menos resistencia en términos de esfuerzo, va a tener más esfuerzo, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ingeniero. ¿Preguntas? Presidente, buenos días. ¿Cómo le fue con la carta de nuestro amigo Adolfo Augusto? Y también lo de cómo es el pedido del CICE a Guillermo para que lo nomine como delegado ante Portuaria. Me avisa, saludos. Bien. Seguimos entonces, jóvenes, ¿no? Bien, vamos a ver área neta para ángulos, por favor. Se trata de un ángulo que pueden tener alas iguales o alas desiguales, ¿no? La ilustración es que tiene un orificio aquí en este lado, en una de sus alas, y otro orificio en otra de sus alas. Si ese ángulo yo lo abato, es decir, lo abro, ¿no? ¿Sí está claro lo que es abatir, no? Lo abatimos, lo abrimos. Entonces voy a poner aquí la parte de arriba del ángulo, que sería esta zona de aquí, y voy a poner la parte de abajo del ángulo,
¿no es cierto? Ahí para que cualitativamente se vean iguales. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Pues tiene, evidentemente, tiene un orificio aquí. Ah, caramba, tiene un orificio allí y tiene otro orificio allí, ¿no? ¿Sí? Lo que a nosotros nos interesa conocer es cuánto es este valor de aquí hasta acá. ¿Cómo se llama este valor? ¿Cómo es que le hemos denominado? ¿Ah? Este sería el gramil, ¿no? G. ¿Sí? Por lo pronto, aquí está especificado que GA, que es el vertical, y GB, que es el horizontal, ¿no? Bien, entonces dice, si abatimos uno de su lado y asumimos como línea de medida a lo largo del centroide, línea de medida sería esta de aquí, voy a ponerla con verde, esta sería nuestra línea de medida. Bueno, tenemos lo siguiente, que el gramil, que es el que me interesa, este gramil es igual a GA, el vertical, menos T medios, ¿no? Más GB, que es el horizontal, menos T medio. Entonces, el gramil finalmente me queda, haciendo la operación respectiva, a GA más GB menos T. ¿De acuerdo? Ecuación 2.6 para calcular cuánto es el gramil. Ahora estoy multiplicando la ecuación 2.5b por T y combinando con la 2.4 que habíamos visto anteriormente, nos va a quedar la siguiente ecuación. Cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos un ángulo. El área neta del ángulo será igual al área gruesa del ángulo. Ojo, tenemos que conocer ahora cuánto es el área gruesa del ángulo. Ya no las dimensiones del ángulo, sino el área gruesa. Y su espesor, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos números de pernos son? Que multiplica a D más E, ya sabemos, y por el espesor, fíjense, ya porque se trata de área, ¿no? Si tenemos área aquí, ya tenemos que multiplicar por el espesor acá. Más Cochrane, ya sabemos aquí es igual Cochrane, S al cuadrado dividido para 4G, y por T, ¿no es cierto? Por T, ¿de acuerdo? Con esta ecuación calculamos entonces la área neta para ángulo. Perfecto. Aquí tenemos una tablita para diferentes ángulos, perdón, y sus respectivos gramiles, ¿no? Ya están estandarizados, por así decirlo, ¿no? Esto usted lo encuentra, pues, en el manual de la ISC, en la página 1010, ¿no? Bien, y finalmente, área neta para otros perfiles. Área neta para otros perfiles. El área neta es igual al área gruesa menos el número de pernos por D más E y por T, ¿no? Y por T. Sí está claro, jóvenes, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Y cuando tenemos que empalmar placas, que es uno de los eventos comunes cuando diseñamos estructuras de acero, tenemos que unir dos elementos, entonces con placas, ¿no? Entonces podemos asumir para prediseño que el área neta que vamos a tener de ese empalme sería el 85% del área gruesa de la placa, ¿no? Después, con eso, cuando ya hemos diseñado ahora sí la conexión, bueno, podemos reajustarla, pero para prediseño podemos, sin conocer cuántos huecos son ni cómo son, podríamos asumir que el área neta es el 85% del área gruesa. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí? Ok, me alegra. Vamos. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2.2. Determinar el área neta para el ángulo de la figura asumiendo, ojo lo que dice, mira, hay que leer siempre bien el enunciado, asumiendo diámetros de agujero, no está diciendo diámetro del perno, sino asumiendo diámetros del agujero de 15/16 de pulgada. ¿Sí estamos claros? Bien, se trata de un ángulo de alas desiguales de 6 por 4 pulgadas y por media pulgada de espesor. Bien, ahí están las medidas. En el ala mayor o en el ala más grande tiene dos pernos, ¿sí? O dos filas de pernos, como querramos ver. Ahí están las medidas.
del vértice del ángulo al primer orificio es 2 1/4 y de ese orificio al segundo orificio 2 1/2. Es en la vertical. En la horizontal o en el lado menor tiene una sola línea de perno y su gramil del vértice al orificio es 2 1/2. Si nosotros miramos este ángulo en la vista longitudinal, que sería la segunda, bueno, ahí tenemos la disposición y podemos ver que los pernos son, ¿cómo se llaman esta disposición de pernos? ¿Cómo se llama? Alternado. Alternados o en zigzag, ¿no? ¿Y cuánto vale ese? Es un solo valor de ese, está aquí, 3 pulgadas, ¿no? Un solo valor de ese, 3 pulgadas. Los gramiles son los que tenemos que calcular, ya lo vamos a calcular. Este valor de aquí sería, anótelo o acótelo allí, por favor. Este valor de aquí sería lo que conocemos como G, ¿no es cierto? G. Muy bien. Vamos a batir el ángulo. Aquí está batido el ángulo. Voy a poner la línea del centroide, que sería esta de aquí. Ahí, ¿no es cierto? Ese es mi centroide. Muy bien. Y entonces lo que me interesa conocer es cuánto hay de este orificio a este orificio. Ya lo tengo aquí el gramil, ¿no? Que era 2 1/2, que se aparece acá, ¿no? No hay ningún problema. Pero entre este y este, que sería entre este y este, el gramil es 4 1/4. ¿De dónde sale 4 1/4? Bueno, vamos a aplicar la ecuación. La ecuación sería GA más GB, ¿no? Es decir, 2 1/2, perdón, 2 1/4. ¿Dónde está? 2 1/4 más 2 1/2, ¿no? Más 2 1/2. Ahí está, 2 1/4 más 2 1/2. Menos T. ¿Cuánto vale T? 1 1/2. Eso me da ¿cuánto? 4 1/4. Entonces, ese es lo que tenemos aquí, ¿no? 4 1/4. No sé si está claro, ¿ah? ¿Sí está claro eso o no? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro G, ¿no? Entonces ya conocemos S y conocemos G. ¿Cuántos G tenemos? Bueno, claramente lo podemos ver allí que tenemos, este sería G1 y este sería G2. ¿Cuántos S tenemos? Varios S, pero son iguales, ¿no? S1, S2. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Vamos aquí mismo a a proponer los posibles planos de falla. ¿Cuál sería el primer plano de falla? Sería este de aquí, ¿no? ¿Nos servirá el que pasa por B? No. No nos sirve. El que pasa por C, digamos, ¿nos sirve? Es igual al de acá, ¿no? No, porque es el otro, sí. Ya, por lo tanto, entonces, alineados tenemos uno solo, ¿no? Que sería ese. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, vamos a poner ahora el alternado. ¿Cómo iría el alternado? Sería de aquí a B, a C. Ese sería otro posible plano de falla. ¿Creen ustedes que habría otro plano de falla que podríamos auscultar? Pregunto. El inclinado no puede ser A, B y el A, otro. B y acá, ¿no? Ah, Pero pareciera que fuese el mismo, ¿no? ¿O no? Bueno, si quieres se lo voy a dejar planteado, ¿no? Que dijo Tenesaca sería este y este, ¿no? En ambos, el rojo y el amarillo tienen 1, 2, 3 pernos. El amarillo tiene 1, 2, 3 pernos. ¿Cuánto vale ese? Vale 3 y ese también vale 3. ¿Cuánto vale G? Vale G1 entre A y B. Y entre B y C vale G2. Y entre B y I, pongámosle nombre si quiere. Entonces, sí se dieron cuenta como que es inoficioso, ¿no? Es Sí, viene a dar inoficioso. casi lo mismo. Viene a dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el amarillo no interesa calcularlo, no es el mismo que el rojo. Bien. Déjeme capturar para llevarlo a la siguiente diapositiva.
Cerramos esto, cierro esto, elimino esto. Ok. ¿Cómo es la cosa? Vamos a copiar esto. Copiar. Ahora sí, cerramos, perdón, cierro esto. Y me voy aquí. Muy bien. Y esto lo pegamos aquí. Perfecto. Ya. Vamos entonces a calcular el área neta a lo largo de del plano AC. AC que sería el azul, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación? La ecuación era que tenemos que calcular o obtener el área gruesa del ángulo. ¿Cuánto es el área gruesa del ángulo? Dice que usted lo puede obtener del manual 1.7, ¿no? Perdón, de la tabla 1.7 del manual. Ahí usted va a la ISC y encuentra que para ese ángulo de 6 por 4 por media, el área gruesa es 475 pulgadas cuadradas. Esto sería área gruesa, 475, ¿no? Bien, menos, ¿cuántos pernos tenemos? 2, ¿no? Menos 2 pernos, ¿sí? Menos 2 pernos. Les pregunto, ¿estará bien este paréntesis? ¿Estará bien? ¿Ah? ¿Estará bien ese paréntesis? El ejercicio decía que 15 deseados era el diámetro del agujero, ¿verdad? El Sí, decía, ¿no? del agujero. ¿Sí recuerdan el enunciado? Ajá. Dice, el diámetro del agujero. Eso implica que este valor, este paréntesis, todo ese paréntesis vale ¿cuánto? 15 deseados. 15 16avos de pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, esto está en el texto, no está bien, a no ser que consideraciones hayan hecho. Pero según lo que estamos aprendiendo, esto es 15 16avos, ¿de acuerdo? Todo el agujero. Entonces, hay que corregir aquí, ¿no? Entonces, área gruesa menos 2 pernos por el diámetro del agujero y por el espesor que es 1 medio, 0,5. ¿Cuánto da eso? Corrijan, por favor, denme el valor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $381. 381 pulgadas cuadradas, ¿no es cierto? 381 pulgadas cuadradas. Sí, Bien, 381. vamos a ver el otro, el plano rojo, ¿no? Son 3 agujeros alternados. Veamos. ¿Cómo calculamos eso? Con la ecuación respectiva, que es el área gruesa del ángulo menos número de pernos. ¿Cuántos pernos son? 1, 2, 3. Ahí está, 3. Asimismo, hacemos la corrección de esto. Y esto, todo este paréntesis es 15 16avos de pulgada. Corríjalo, por favor. 15 16avos de pulgada. Por el espesor del ángulo, que es 0,5. Más Cochrane. ¿Cuánto dice Cochrane? S. ¿Cuánto es el S1? 3 al cuadrado dividido para 4G entre A y B. ¿Cuánto es? 2,5. Ahí está, 2.5, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, 3 al cuadrado dividido para 4G. Más, entre B y C, ¿cuánto es S? 3 mismo. Dividido para 4G, ¿cuánto es G? 4/4, eso es 4.25. Multiplicado toda esa sumatoria por el espesor. ¿Cuánto da, por favor? Deme el valor. 4,24. 424 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Bien, y aquí dice que a lo largo de ABD
es la misma que ABC, ¿no? Que ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? No hay necesidad de calcularlo. Entonces, ¿cuál es el que gobierna? ¿Qué área gobierna? 382. 382, ¿no? Entonces usted pone aquí la respuesta. Perdón, la respuesta es que el área neta, caramba, área neta es igual a 3.82 pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta allí? ¿Alguna consulta? Bien. Aquí hay una ilustración clave de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde se da la fluencia aquí en este ángulo? Mira, aquí tenemos un ángulo, ¿no? ¿Dónde se da la fluencia? ¿En qué parte? ¿Dónde hago un corte para ver la fluencia? Sería aquí, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? Allí se daría la fluencia. ¿Y dónde se da la fractura? Acá ya tenemos, ya lo ha puesto aquí el texto, ¿no? Ahí se da la fractura, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pongan área neta efectiva como título, área neta efectiva. ¿Cómo calculamos el área neta efectiva? Ya lo habíamos visto, ¿no? Multiplicando el área neta por un valor U. ¿Qué es U? Ya habíamos dicho que era un factor que realmente se llama factor de rezago de cortante, shear lag factor, obtenido de la tabla de 3.1. Ya vamos a ir en esa tabla, los que están en todos los casos, vamos a irlos viendo. ¿Qué hace U? Tome en cuenta que hay una zona de transición en la cual los esfuerzos no se distribuyen uniformemente. Punto seguido. Los casos más comunes que usaremos son dos puntos aparte. Vamos a ver cada uno de los casos, ¿no? Entonces ya sabemos que el área efectiva se determina utilizando ese factor U y multiplicándolo por el área neta que acabamos de ver cómo se calcula. ¿Estamos claros hasta allí, jóvenes? Vamos a ver caso 1. Miembros planos, placas o barras. Los miembros planos están conectados por pernos o por soldadura. Aquí hay una ilustración, ¿sí? Por pernos o soldadura, hay una ilustración soldada, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de U? 1 para esos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que la distribución de esfuerzos en estas partes soldadas, en estas placas, es uniforme, por lo tanto no va a haber reducción del área neta. Entonces el área efectiva será igual al área neta en ese caso. Muy bien. El área efectiva, o también que se la conoce como neta efectiva, se calcula de acuerdo con la sección. Toma en cuenta la presencia de los agujeros para tornillos, toma en cuenta los posibles planos potenciales de falla, dice que no son perpendiculares a los esfuerzos de tensión, y también toma en cuenta el efecto de rezago de cortante. Creo que es una tarea que ya se las voy a subir, ¿ok? Para que ustedes investiguen un poco más sobre eso. Vamos a ver el caso 2. El caso 2 dice, todos los miembros a tensión, excepto placas y perfiles, todos los miembros a tensión, excepto placas y perfiles HSS, que esos tienen otra forma, que ya lo vamos a ver, de calcular U. La carga a tensión es transmitida a algunos de los elementos de la sección transversal conectadas por pernos o por soldaduras longitudinales. Esta ecuación se conoce como ecuación general. U igual a 1 menos X barra sobre L. ¿Qué es X barra? X barra es la excentricidad de la conexión. Es la distancia medida entre el plano de la conexión y el centroide del área total. Eso es X barra, ¿no? Y L es la longitud de la conexión. Es la distancia entre el primero y el último perno en línea, ¿no? Si están en zigzag,
No es esa distancia en zigzag, sino en línea, ¿no? La distancia entre el primero y el último perno. Ya vamos a ver más adelante una ilustración. O también L puede ser la longitud de la soldadura si es que está soldado. Muy bien, entonces este es caso 2. Dice al final que alternativamente para perfiles W, M, S, HP, WT o ST se puede usar el caso 7 que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí está claro? Entonces esta ecuación general. Muy bien, vamos a ver caso 7. ¿Qué dice el caso 7? Efectivamente, el caso 7 se lo aplica a perfiles W, M, S, HP, WT o ST que pueden usar valores promedios de 1. Tenemos 3 casos, caso A, caso B y caso C. ¿Cuál es el caso A? El caso A es cuando tenemos una W y que una de sus alas está conectada. Entonces la W tiene un peralte D o una altura D, tiene un ancho del ala, que yo había dicho anteriormente que es BF, ¿sí? Entonces cuando BF, el ancho del ala, es mayor que 2/3 del peralte, nos está diciendo la especificación que tomemos U igual 0,9. ¿Sí está claro? Así de simple, ¿no? Caso B. Cuando BF es menor que 2/3 de D, ¿sí? Es menor que 2/3 de D, entonces tome el valor de U como 0,85. ¿De acuerdo? Y el caso C es para almas conectadas con 4 o más pernos en la dirección de la carga. ¿Sí? En la dirección de la carga. ¿Cuánto vale U? 0,7. Muy bien. Resulta ser que para estos perfiles nosotros podemos utilizar o la ecuación general, que es la del caso 2, o estos valores alternativos del caso 7, en cuyo caso, cuando hagamos eso, la especificación me permite utilizar el mayor valor que me dé de esos dos casos, ¿no? El mayor valor. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Perfecto, sigamos. Aquí está la tabla 3.1 que decía, están todos los casos aquí, ¿no? Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Están los respectivos valores de rezago. Aquí dice retraso de cortante o rezago de cortante, ¿no? Aquí está la ecuación general. Aquí están para los HSS redondos, está en función de la longitud respecto al diámetro. Acá están los HSS rectangulares, así mismo la ecuación, ¿no? Está el caso 7 que acabamos de ver, cuando BF es mayor que 2/3 del peralte, use 0,9, cuando es menor que 2/3 del peralte, use 0,85, y cuando tiene almas conectadas con 4 pernos o más, use 0,7. Para ángulos individuales, el caso 8, que es el último, ¿no? Cuando tiene 4 o más pernos en la línea de la dirección de la carga, use 0,8. Y cuando tiene 3 sujetadores, ¿sí? Use 0,6. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta tablita recoge todos los casos. ¿Sí está claro, jóvenes? Para el cálculo de U, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, la ilustración que les decía. Aquí hay una conexión de las almas. Mire, están conectadas las almas. ¿Sí? Aquí está la naturaleza de X barra. Véanlo, la X barra. Y acá tenemos una conexión en 3 bolillos, o en zigzag, o alternados. Si la ven aquí, así, alternado. Pero la longitud va del primero al último perno. Esa es la longitud de L, ¿no? Y ahí está X barra. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 2.3. Determinar el valor de U para la conexión mostrada. Determinar el valor de U para la conexión mostrada. De la tabla 1.1 que les decía yo que está en el ISC, usted puede obtener las dimensiones y todas las propiedades de ese perfil. ¿Cuál perfil? El perfil se trata de una W 12 por 58.
La única propiedad que no está en la tabla de las W es X barra, pero la podemos encontrar en la WT, que corresponde a la mitad de esa W. La W es 12 por 58, por consiguiente la WT será igual a la mitad, 6 por 29. Usted va a la tabla donde están las WT, 6 por 29, y encuentra cuánto es el valor de X barra. Le va a decir que es 103. ¿De acuerdo? Muy bien. El peralte total de esta W 12 por 58 es 12 1/4. Ahí está, 12 1/4, ¿no? Y el ancho BF, lo voy a poner aquí, el ancho BF, perdón, esto es BF, es 10 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas. Muy bien. Tiene 1, 2, 3, 4 pernos cuya longitud L igual es 9 pulgadas. ¿Sí? La longitud entre el primero y el último perno. No nos interesa ahorita si están en zigzag o están alineados. Lo que sí sabemos es que es 9 pulgadas la longitud. Bien, aplicando el caso 2, vamos a aplicar el caso 2. Tenemos que U es igual a 1 menos X barra, que es 103, dividido para 9, que es la longitud. Eso nos da un valor de U de 0,886. ¿Sí está claro? Pregunto. Sí, ingeniero. Muy bien. Alternativamente, podemos usar el caso 7, porque se trata de una W. ¿Qué decía el caso 7? Que cuando BF es mayor o igual a 2/3 de D, ¿sí? Tomemos el valor de U como 0,9. Veamos si eso es verdad. BF vale 10, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí dice 10. 2/3 de D, que es 12.20, es 8,17. Entonces 10 sí es mayor que 8,17. Perfecto. Si eso es mayor, entonces U sea U09. Ahora tenemos dos valores, 0,886 por el caso 2 y 0,9 por el caso 7. ¿Cuál adoptamos? La especificación dice que nos permite adoptar el valor mayor. ¿Está clarísimo, jóvenes? Ahí tenemos entonces un ejemplo cómo determinar U para ese caso. ¿De acuerdo? Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda, por favor? ¿Sí está claro? Sí. Ya, sigamos entonces. Creo que vienen un par de ejemplos más. Antes del ejemplo, tenemos aquí una ilustración de los valores de X barra para canales. Esto usted lo encuentra en las tablas, ¿no? Tablas de aquí. Para canales también doblados, también tenemos tablas aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil, que nos dan estos valores, ¿no? O los podemos calcular con las ecuaciones. Muy bien, caso 3. Dice, si la carga es transmitida solo por soldaduras transversales, algunos de los elementos de la sección transversal, entonces el valor de U tómelo como 1, ¿no? ¿De acuerdo? Caso 4, si la carga es transmitida por soldaduras longitudinales, ahí la cosa cambia. Bueno, tenemos 3 opciones, ¿sí? Para calcular para el caso 4, cuando se trata de soldaduras longitudinales. ¿Cuál es la primera? Cuando la longitud de la soldadura es mayor o igual a 2 veces el ancho de la placa, U vale 1. ¿Sí? Cuando la longitud de la soldadura es mayor a 1.5 veces el ancho de la placa, pero menor a 2 veces el ancho de la placa, tome U igual 0,87. Y el otro caso, el tercer caso, es que cuando la longitud de la soldadura es menor a 1.5 veces el ancho de la placa, pero mayor a la placa, al ancho de la placa, tome U igual 0,75. ¿De acuerdo? Entonces ese es el caso 4. Bueno, justo vamos a ver sobre placas, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Ahí hacemos la ilustración de lo que acabamos de ver. Ejemplo 2.4. El enunciado dice lo siguiente. La placa de 1 pulgada por 6 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuál es esa? La que está, la más pequeña, ¿no?
que es la que nos interesaría, ¿no? Y voy a hacerle un corte así, y a esta también un corte así, ¿ok? Entonces, sobre esta placa más grande, que no es de nuestra consideración, vamos a soldar esta pequeña, esta sí. ¿Cómo la vamos a soldar? Con una soldadura longitudinal, porque va en la misma dirección de la carga, ¿sí? Cuya longitud es 8 pulgadas. ¿Sí? L vale 8 pulgadas. El ancho de la placa W es 6 pulgadas. ¿Sí? Y el espesor T de la placa, voy a ponerlo por aquí, el espesor T de la placa es 1 pulgada. 1 pulgada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunto. A ver, comienzan las preguntas. Pregunto, si yo hago un corte aquí, ¿dónde estoy haciendo ese corte? ¿En qué parte? ¿En qué parte estoy haciendo ese corte? Fuera de la conexión. Fuera de la conexión. Perfecto. Fuera. Ahí voy a obtener ¿qué cosa? ¿Qué área voy a obtener ahí? Voy a relacionar. Área gruesa. Área gruesa, correcto. Voy a poner aquí área gruesa. Aquí voy a obtener área gruesa. Si yo hago un corte aquí, ¿dónde está ese corte? Este de aquí. ¿En qué parte está ese corte? Conexión. En la conexión, ¿no es cierto? En la conexión. La conexión en este caso es soldada, no es empernada, pero el corte que está allí es en la conexión. ¿Qué área voy a obtener aquí? Efectiva. Área efectiva, correcto. Muy bien. Bien, ¿cuánto es el área gruesa? La placa tiene un ancho de 6 pulgadas y el espesor 1. Entonces, el área gruesa es efectivamente 1 por 6, 6 pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Ese es el área gruesa. Muy bien. Ahora tengo, para calcular el área efectiva, ya habíamos dicho nosotros que el área efectiva es igual, aquí voy a poner la ecuación, para que la tengan un poco grande, el área efectiva es igual a U por el área gruesa en este caso, o área neta, ¿no? Vamos a poner área neta, porque así dice la ecuación, área neta. ¿Y a qué es igual el área neta en este caso? Área neta, ¿a qué será igual? ¿Qué será igual el área neta? Aquí es área efectiva o también área neta, ¿no? ¿A qué será igual el área neta? Pregunto. ¿Qué pasó? No sería el área efectiva, ¿no? ¿Mandé? ¿No es el 85% del área gruesa? No. ¿Cuándo hay área neta? W. Pregunto. ¿Cuándo hay área neta realmente? Cuando es menor a 0,85, no. No. El coeficiente de reducción por el área neta. No. Eso es área efectiva. Cuidado, ya se me están confundiendo, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo hay área neta? ¿Mm? Cuando los agujeros están alineados. ¿Y de dónde están los agujeros que no los veo? Présteme ¿cómo se llama? Un larga vista. Présteme un larga vista. Área neta. ¿Ah? Juana Luisa. Ok, me equivoqué, ingeniero. ¿Cuánto vale el área neta? No es WN por ¿Cómo?
¿Yagual está hablando? W por T. Pero no, pues dígame, ahí tiene los valores. ¿Qué pasó, jóvenes? Se me quedaron ya. Se les acabó la pila. Que es igual al área efectiva sobre U. No, pues. No es igual a la efectiva sobre U. El espesor dice que es de 1, ¿de verdad? ¿Cómo? El espesor es de 1, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Ya se me quedaron de año. Serían las 6 pulgadas. Sería el área gruesa, pues no es que no hay agujero, por eso le pregunté a Guanolisa que me preste uno largavista, que yo no veo agujeros aquí. El área neta solamente, digamos, no es que hay, en este caso hay también área neta, sino que el área neta se reduce cuando hay agujeros. ¿Sí? Cuando no hay agujeros, el área neta es igual al área gruesa en este caso. A menos que, puchica, a alguien se le ocurra, ¿no? A menos que a alguien se le ocurra hacer esto, ¿no? Esta es la placa. Voy a hacer una burrada, ¿no? Pero puede ser que suceda, ¿no? Por alguna razón, no sé. De pronto, por alguna razón haya que... Y entonces ahí sí el área neta que sería igual a este ancho de aquí, pues, ¿no? A este ancho de aquí, ¿no? Pero en este caso, como todo es igual a la placa, entonces el área neta es igual al área gruesa. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Pregunta. Sí, ingeniero. ¿Sí? Bien, ahora nos toca solo calcular el valor de U. Vamos a calcular el valor de U. Entonces ya tenemos área neta, ¿no? Valor de U es igual. Depende de esta relación. ¿Cuál relación? Si L es mayor que W y menor que 1.5, vamos a ver, L ¿cuánto vale? 8. W ¿cuánto vale? 6, ¿no? 6. 1,5W ¿cuánto es? 9. 8 es mayor que 6. Eso sí es verdad, hasta que yo me acuerde. 8 es menor que 9. También me enseñaron en la escuela que 8 es menor que 9. Esto es verdad. Cuando esto sea verdad, ¿cuánto vale U? 0,75. Entonces, ahora sí, el área efectiva será igual a U, que es 0,75, por el área neta, que es el área gruesa, que vale ¿cuánto? 6. ¿Cuánto vale el área efectiva? 4,50. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, ingeniero. ¿Sí está claro? Ok, ahí terminamos de ver las ilustraciones de todo lo que tiene que ver con las áreas, ¿no? Habrán, pues, obviamente, otros ejercicios que tengan otras connotaciones o otras formas, pero igual el concepto es el mismo, ¿no? Ya se los he explicado. Bien, ahora pongan como título resistencia de diseño. Resistencia de diseño. Ok. Recordando la filosofía de diseño por el método LRFD, recuerdan ustedes que lo vimos en la clase anterior, el método de diseño LRFD. Yo puedo poner esta ecuación de la siguiente manera. Yo puedo decir que phi, a ver, vamos a ponerlo más bonito. Puedo decir que phi, ¿cierto? Este es phi por n, ¿sí? Phi por n, así habíamos visto la ecuación. Tiene que ser mayor o igual aquí a unas cargas, pero que se llaman U. Así también lo habíamos visto, ¿no? Esta ecuación de aquí. Phi por la resistencia nominal tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de las cargas multiplicadas por unos factores de mayoración. Yo puedo escribir esto así como está la 1,3 o puedo escribirla así como la tengo en rojo, ¿no? Donde
¿sí? Phi T sub n tiene que ser mayor o igual en este caso a T1, porque estamos hablando de T, que son tensiones, ¿no? Bien. Phi es el factor de reducción de resistencia, que vale 0,9 para el estado límite de fluencia y vale 0,75 para el estado límite de fractura. ¿De acuerdo? T sub n es la resistencia nominal del elemento a tensión y phi T sub n es la resistencia de diseño de un elemento a tensión. La resistencia, ojo, o la capacidad. TU, ¿qué es TU? ¿O qué son los valores U? Se le llama carga última, se le llama carga factorada o se le llama también resistencia requerida. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres se le da a los valores que son U, en este caso TU. T sub n es resistencia nominal. Phi T sub n, resistencia de diseño. A esta también se le suele decir resistencia de diseño requerida. Cuidado, se van a confundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero yo les pregunto a ustedes para que esto quede claro, ¿no? Esto de aquí se calcula mediante algunas metodologías, ecuaciones que yo le estoy llamando fuentes. ¿De qué fuente viene la una y de qué fuente viene la otra? ¿De qué fuente o de qué procedimiento o de qué proceso vienen las U? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿De dónde vienen esos valores? ¿De qué parte? A ver, alguien. ¿Qué pasó? Porque tenemos que convenir, ¿no? Que estas vienen de una fuente de un lado, estas vienen, no sé, pues, del norte, y estas de acá vienen de otra fuente, vienen del sur. ¿Sí? Tiene que quedar claro qué cosa es la una y qué cosas son las otras. En el límite, es decir, en el límite, ¿cuándo es el límite? Cuando son iguales, ¿no? Porque dice mayor o igual, pero el límite podría ser igual. En el límite, ambas son iguales, es decir, ya son la misma cosa, ¿no? Pero las unas vienen de una fuente de un lado y las otras vienen de otra fuente o de un procedimiento. ¿De dónde vienen las verdes? ¿Qué pasó, jóvenes? Ahí nos quedamos. Urbano, ¿qué piensas? O sea, esa U depende vamos a calcular cuándo es el área neta efectiva. O sea, tenemos diferentes tipos de U que se vienen de la tabla 3.1. No, a ver, cuidado, no, esta U no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. Este U es otro concepto, pues no se confundan. Estamos hablando de otra cosa. Este U no tiene nada que ver con el U que vimos hace un rato. Eso es otra cosa hoy. Estamos viendo resistencia de diseño y estamos viendo la filosofía en que se basa esta resistencia. Entonces, los reglamentos ponen esto así.
¿no? Esta U puede ser MU, BU, PU, TU, o sea, pueden ser distintos tipos de fuerzas. Esa U sería la demanda, ingeniero. Las fuerzas internas, ingeniero. De las ¿Cómo? cargas de servicio, ¿no? Sería la demanda. Esto viene, estas U viene, o sea, perdón, esta U que representa a la demanda, perfecto, vamos a poner aquí demanda. ¿De dónde viene? ¿Viene de qué fuente? Viene de las cargas, ¿no? Que pueden ser muerta, viva, simple. De allá viene, ¿sí? De las cargas. O transformado eso en fuerzas internas, ¿no es cierto? En fuerzas internas. ¿Cuáles fuerzas internas? Ahí sí se van a llamar PU, MU, TU, de torsión, ¿no? De torsión, no de flexión, de axial. Y la otra, BU, ¿sí? De allá viene esta U viene de esa fuente, de esos procedimientos de carga. ¿De dónde viene esta N, o la azul aquí? ¿De dónde viene? ¿De qué procedimiento? El predimensionamiento, del predimensionamiento. O entonces, de las dimensiones, de los elementos, ¿de qué más? ¿Qué más intervienen aquí en esa fuente? ¿Qué otras cosas? Resistencia del material, ¿no es cierto? Es decir, FY o FU. ¿Sí? ¿Qué más intervienen aquí? Bueno, ya en dimensiones ya pusimos, ya tiene que ver con las áreas. Bueno, áreas que pueden ser netas, que pueden ser gruesas, etcétera. De esa fuente viene esto. ¿Sí ven que son dos cosas distintas? Esta fuente de aquí viene de acá, de esto. Y esto de aquí, esa fuente, ¿de dónde viene? ¿Sí ven? Esto no tiene nada que ver con esto, ¿sí se dan cuenta? Las cargas, ¿qué tienen que ver con la resistencia del material, con el FY? La carga no tiene que ver con el FY. ¿Sí? Entonces, esto tiene que quedar claro, este concepto. Eso es conceptual para cualquier tipo de diseño, ¿no? ¿Estamos claros, jóvenes? Muy bien, si está claro eso. Bueno, vamos a ver así la ecuación que nos permite hallar para el estado límite de fluencia la resistencia, ¿no? La resistencia. Evidentemente nuestra materia solamente ve las fuentes azules, ¿no? Las fuentes azules. Aunque también vemos las fuentes rojas, ¿no? O las fuentes U. Bien, entonces, el estado límite de fluencia se determina con esta ecuación. Phi, que vale 0,9, ya vimos, por FY y por el área gruesa. Y para el estado límite de fractura, Phi vale 0,75 por FU y por el área efectiva. ¿De acuerdo? Por el área efectiva. ¿Ok? En donde la resistencia de diseño phi t sub n es la menor de las ecuaciones. Entonces, como estamos hallando resistencia, ¿cuál escogemos para determinar la resistencia del elemento? ¿Sí? Escogemos el valor menor, ¿no? Escogemos el valor menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto para el método LRFD, ¿no? Esto para el método LRFD. ¿Ok? Y para el método ASD, que sería el de acá, ASD, bueno, para fluencia la ecuación es FY, aquí está, ¿no? FY por AG dividido para omega T, siendo omega T 1,67. Y para fractura es FU por el área efectiva para omega T. ¿Cuánto vale omega T para fractura? 2. Entonces tenemos aquí las ecuaciones, para terminar ya, las ecuaciones para fluencia, para fractura, para el método ASD, y tenemos las ecuaciones para fluencia, para fractura, para el método LRFD. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas? Ahí creo que nos quedamos. ¿Preguntas? Bien, por favor estén atentos a la plataforma para
que revisen alguna actividad que haya que desarrollarse en cuanto a tareas y otras cosas, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, por favor, jóvenes, y estudien. No dejen de estudiar. No, ingeniero. Gracias. ¿Mande? Gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Usted tomó lista al principio de la clase? No, llegamos atrasados, así que no se preocupen por la lista. Bueno, pásenla bien, jóvenes. Un abrazo a todos. Ok, Gracias, ingeniero.